Vamos a seguir estudiando juntos esta disciplina de la filosofía que es ni más ni menos que la lógica. Y tal como lo hicimos en el video anterior, empezamos a ver cuáles eran las tres formas en las cuales podíamos estructurar nuestros pensamientos, es decir, como conceptos, como juicio y como raciocinio o razonamiento. Entonces vamos a estudiar en el presente video los tipos de razonamiento. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿qué es un razonamiento? Un razonamiento, les cuento, es un encadenamiento lógico entre dos o más juicios. Encadenamiento lógico entre dos o más juicios. Recordemos que un juicio puede ser esto es blanco, el auto es rojo, el perro siente, etc. Entonces, un razonamiento es un encadenamiento lógico entre dos o más juicios, de los cuales el último, y atentos con esto, es la consecuencia de los anteriores. El último es la consecuencia de los anteriores. Pero sigamos indagando un poquito más sobre esta cuestión. Porque así como para formar juicios, como por ejemplo decíamos el hombre es blanco, el perro es peludo, por ejemplo, necesito dos conceptos o más. Para todo razonamiento necesito dos o más juicios, claro está. Pero para que los juicios formen un razonamiento es necesario que entre ellos exista un nexo lógico que me permita poder llegar a esta consecuencia, es decir, a una conclusión. Entonces, vamos a ver cómo se estructuran los razonamientos. Tenemos un razonamiento y decíamos que queremos descubrir cómo se estructura el mismo. Entonces, primero hay que diferenciar que en todo razonamiento hay una materia y tenemos también la forma. La materia de un razonamiento van a ser, como vimos, son los juicios. Esto es blanco, el perro es negro, el perro siente, por decir algunos. La forma, y atentos con esto, es el nexo lógico. Vamos a anotarlo. Es el nexo lógico que relaciona el juicio o los juicios, que relaciona el juicio o los juicios, recordemos que para que haya un razonamiento debe haber dos o más juicios, con uno desconocido, que es la conclusión. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo de razonamiento para que a ustedes se les clarifique un poco más la cuestión. Vamos a indicar razonamiento y aquí tenemos un ejemplo. Nuestro ejemplo dice, todos los niños son personas, es decir, tengo un primer juicio. Todos los alumnos de la clase son niños. Luego, todos los alumnos de la clase son personas. Es decir, de dos verdades, de dos premisas, yo deduje una conclusión que hasta el momento era desconocida para mí. Las dos primeras proposiciones, es decir, las dos primeras oraciones, forman lo que se conoce en la lógica como el antecedente. Lo que sería, si se quiere, la primera parte de un razonamiento. Y se los conoce entonces con el nombre de premisas. Estas son las premisas que forman, esta y esta, las que forman el antecedente. La segunda proposición es la conclusión, que es la otra parte del razonamiento. La conclusión, como estamos marcando aquí, que sería
todos los alumnos de la clase son personas. Una conclusión que deduje de un antecedente que estaba formado por dos premisas, por dos juicios, es decir, todos los niños son personas y todos los alumnos de la clase son niños. La tercera proposición, entonces, es la consecuencia. Es la consecuencia. La consecuencia, entonces, va a ser el nexo existente entre las dos premisas y la conclusión. No es el antecedente ni el consecuente, ni la conclusión, sino que es la relación lógica que existe entre ambos y que nuestra mente percibe y que se indica, y ahora sí, con esta palabra, por ejemplo, con la palabra luego. Entonces, por ende, por lo tanto, entonces esto es lo que me establece la relación lógica dentro de un razonamiento. La clasificación de los razonamientos, les cuento, depende de la conexión entre las premisas, como vimos, y la conclusión. Siguiendo esto, entonces, los lógicos van a diferenciar entre dos tipos de razonamientos, que se van a dividir en dos grandes categorías, los razonamientos deductivos y los razonamientos no deductivos. Vamos a ver, vamos con los razonamientos deductivos. Son aquellos en los que la conclusión deriva necesariamente de la premisa, de las premisas. La conclusión deriva necesariamente de las premisas. De las premisas. Y un razonamiento deductivo es correcto, y atentos con estos, si y solo si, teniendo premisas verdaderas, llegamos a una conclusión verdadera. Cuando de premisas verdaderas llego a una conclusión, entonces, también verdadera. Por ejemplo, vamos a decir un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Si yo digo, todos los hombres tienen alma, todos los pintores son hombres. Luego, estamos estableciendo el nexo lógico ahí, luego todos los pintores tienen alma. Eso sería un razonamiento deductivo, en donde de dos premisas verdaderas llego a una conclusión, claro está, verdadera. Pero vayamos para los razonamientos no deductivos, porque son aquellos en los que la conclusión no deriva necesariamente de las premisas. La conclusión no deriva necesariamente de las premisas. Y no se vuelvan locos, ahora les voy a explicar por qué. Por ejemplo, si yo digo, Tokio es una ciudad grande. Tokio es una ciudad grande. Como primer premisa digo esto. Luego digo, Londres es una ciudad grande. Agrego otra segunda premisa. Luego, o por ende, o por lo tanto, todas las ciudades son grandes. Aquí vemos entonces que la conclusión no se deriva necesariamente de las premisas. ¿Por qué? Por más que las premisas sean verdaderas, estamos viendo que la conclusión es falsa, porque no todas las ciudades del mundo son grandes, por más que Tokio o Londres lo sean. Muchos autores consideran que hay una tercera forma de razonamiento importante que nosotros tampoco quisimos dejar de lado aquí en nuestro video, que va a ser el razonamiento por analogía, que vendría a ser otro tipo de categoría dentro de los razonamientos. Este, se dice, va de lo particular a lo particular. Va de lo particular a lo particular. Y vamos a explicar por qué. Consiste en comparar dos objetos que son semejantes con respecto a una serie de rasgos y concluir que también lo serán en otro objeto desconocido.
pero vamos a ver un ejemplo para clarificar la cuestión. Por ejemplo, Rosa, María y Susana fueron a Francia. Rosa y María visitaron la Torre Eiffel. Por lo tanto, o luego, Susana también visitó la Torre Eiffel. Esto puede ser verdadero o falso, claro está. Pero como son razonamientos que no se basan en la certeza, se los considera tan solo probables. Son tan solo probables. Es decir, es probable que Susana también haya visitado la Torre Eiffel, pero yo no tengo la certeza de que lo haya hecho. Es decir, deduje a partir de ciertos rasgos que compartían con otro objeto que estaba dentro del razonamiento, que Susana probablemente visitó la Torre Eiffel. Entonces, estos básicamente son los tipos de razonamientos que quisimos presentarles, razonamientos deductivos, no deductivos y por analogía. En el próximo video vamos a estudiar las falacias, que son argumentos incorrectos pero que nos persuaden. Los invito a que nos sigan acompañando con el estudio de la lógica.